Mi esposa me dijo que su ex está pasando por una situación económica difícil, así que decidió que se va a mudar con nosotros. Según ella, soy una persona con poca empatía por negarme. Terminar la cena un martes por la noche y escuchar a tu esposa decir que van a remodelar el cuarto de visitas para acomodar a su exnovio porque él atraviesa un bache financiero es una prueba de fuego para las cejas. En ese instante me quedé con el tenedor suspendido a mitad de camino, contemplando la absoluta seriedad en el rostro de Valeria mientras me exigía empatía como si me estuviera pidiendo pasar la sal. Sinceramente, mirando la vajilla limpia y la tranquilidad que teníamos hace 10 minutos, aún me cuesta asimilar el nivel de surrealismo con el que terminamos cruzando esta línea. Me llamo Rodrigo y llevo 3 años casado con Valeria en una rutina que siempre consideré bastante predecible. Mi casa es un inmueble que adquirí totalmente a mi nombre varios años antes de siquiera conocerla, pagado con el fruto de mis propios ahorros profesionales. Durante la mayor parte de nuestra convivencia, ambos aportábamos de manera equitativa a los gastos del hogar y todo marchaba sin demasiados sobresaltos. Compartíamos metas sencillas como planear viajes cortos los fines de semana o renovar algunos muebles de la sala de estar. En apariencia, nuestra dinámica parecía la de cualquier matrimonio razonable que sabe gestionar la rutina diaria sin grandes dramas. Sin embargo, mirando hacia atrás, debo admitir que durante mucho tiempo normalicé ciertos comportamientos ruidosos de su parte. Cada vez que surgía un desacuerdo mínimo sobre las dinámicas de la casa, Valeria solía recurrir a berrinches dramáticos o a una sutil manipulación basada en la culpa. Yo solía ceder o guardar silencio simplemente para mantener la paz y evitar discusiones estériles que duraban horas en la noche. Ella utilizaba una especie de superioridad moral para hacerme sentir que mis posturas eran egoístas o insensibles ante los problemas del entorno. Con el paso del tiempo, me acostumbré a pasar por alto esas alertas rojas con tal de no alterar el equilibrio de la convivencia. La calma aparente se derrumbó por completo un martes cualquiera mientras terminábamos de cenar en el comedor principal. La noche transcurría con normalidad, con la televisión encendida de fondo y platos caseros servidos sobre la mesa. De repente, Valeria dejó sus cubiertos sobre el plato, juntó las manos y me miró con una seriedad fingidamente solemne. Me dijo sin anestesia que su exnovio Camilo estaba pasando por una crisis económica devastadora y que no tenía dónde alojarse en la ciudad. Acto seguido, me anunció que había decidido que él se mudaría a nuestra habitación de huéspedes esa misma semana. Al escuchar semejante disparate, me quedé congelado con el vaso de agua a medio camino de la boca. En el primer segundo asumí de forma sincera que se trataba de un chiste de pésimo gusto o una broma absurda para ponerme a prueba. Incluso esbocé una leve sonrisa esperando que soltara una carcajada o me dijera que era un comentario en broma. Sin embargo, la mirada de Valeria se mantuvo fija y sin un solo rasgo de sentido del humor en su gesto. Se notaba a leguas que hablaba con absoluta firmeza y con la expectativa real de que yo simplemente asentiría. Respiré profundo y dejé el vaso sobre la mesa procurando que mi voz sonara lo más serena y firme posible. Le expliqué con suma claridad que meter a su expareja a vivir bajo nuestro techo rompía cualquier límite básico de respeto en un matrimonio. Señalé que no existía ninguna justificación lógica para transformar nuestro hogar en un centro de acogida para sus antiguos romances. Intenté razonar indicando que cada persona adulta debía resolver sus contingencias financieras sin invadir la intimidad de terceros. No obstante, mis argumentos lógicos dieron inmediatamente en un terreno completamente sordo e inalcanzable. Valeria reaccionó exactamente como solía hacerlo cuando sus caprichos no encontraban una vía libre inmediata. Se puso de pie bruscamente, tiró la servilleta sobre la mesa y comenzó a alzar la voz con una indignación teatral. Me calificó como un monstruo insensible, un ser egocéntrico y un hombre carente por completo de empatía humana. Argumentó que Camilo era una persona vulnerable en apuros y que mi negativa demostraba la mezquindad de mi corazón. Resultaba fascinante ver cómo transformaba una falta de respeto gigantesca en una cruzada moral donde ella figuraba como la heroína generosa. Durante las horas siguientes, Valeria se encerró en la habitación principal manifestando su desprecio mediante un silencio hostil y distante. No contenta con el drama doméstico, comenzó a publicar indirectas constantes en sus historias de redes sociales esa misma noche. Compartió frases célebres sobre la crueldad de los hombres narcisistas y la falta de solidaridad en el mundo moderno. Mis amigos y familiares no tardaron en mandarme capturas de pantalla preguntándome qué demonios estaba pasando en mi casa. Ella estaba montando un escenario público donde yo figuraba como el villano desalmado de la historia sin dar contexto real. Acepto que durante años aguanté manipulaciones menores para no fracturar la relación por inconvenientes insignificantes. Sin embargo, pretender que yo financiara y hospedara a su ex en mi propia casa sobrepasó cualquier margen razonable de tolerancia. Algo dentro de mi cabeza hizo un clic definitivo al notar la absoluta falta de escrúpulos en su planteamiento moral. Entendí que intentar dialogar con alguien que usa la victimización constante como escudo era una pérdida absoluta de tiempo. Mi límite personal había sido cruzado y no había retorno posible hacia la ingenuidad anterior.
En lugar de engancharme en una pelea a gritos o en reclamos estériles que alimentaran su narrativa, tomé la decisión consciente de no reaccionar. Sabía perfectamente que si me alteraba, ella utilizaría mi enojo como confirmación de su discurso sobre mi supuesta agresividad. Opté por no responder a sus provocaciones visuales ni a sus comentarios sarcásticos mientras nos cruzábamos en los pasillos. Mantuve una postura absolutamente neutral, respondiendo exclusivamente con monosílabos cuando la comunicación era inevitable. Su frustración crecía a medida que notaba que sus anzuelos emocionales ya no causaban ningún efecto visible en mí. Mi mente pasó de forma inmediata a un modo de evaluación fría y calculada de toda la situación. Comprendí que el terreno de la indignación moral era su especialidad narrativa, pero la logística legal era el mío. La casa era un activo patrimonial exclusivo mío, pero requería moverme con extrema cautela para proteger ese derecho intacto. No podía permitir que un arrebato impulsivo empañara mi posición jurídica clara frente a la titularidad de la propiedad. La serenidad se convirtió en mi principal herramienta para no cometer ningún tropiezo procedimental en los días siguientes. A primera hora de la mañana siguiente, me puse en contacto con mi abogado especializado en bienes y derecho de familia. Le expuse el panorama completo, detallando los antecedentes de la vivienda y las amenazas implícitas expresadas por mi esposa. Mi representante me confirmó que el inmueble estaba plenamente blindado a mi favor por haber sido comprado previo al matrimonio. Sin embargo, me advirtió que debía evitar cualquier acción física que pudiese interpretarse como una coacción o desalojo arbitrario. Establecimos un plan de acción discreto para documentar cada evento sin levantar sospechas en el entorno doméstico. Regresé al hogar esa tarde con la mente absolutamente clara y una tranquilidad que pareció inquietar a Valeria. Ella esperaba encontrar a un hombre acorralado o dispuesto a pedir disculpas por su supuesta falta de empatía. En su lugar, se encontró con una muralla de cortesía distanciada que no ofrecía ningún espacio para el conflicto directo. Mantuve mis rutinas habituales mientras coordinaba por mensajes cifrados los aspectos legales correspondientes con mi bufete. Estaba listo para observar su siguiente movimiento en el tablero sin revelar jamás mis cartas antes de tiempo. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, el nivel de audacia de tu esposa es impresionante. Seguro el siguiente paso lógico en su cabeza era pedirte que les pagaras unas vacaciones de verano a los tres para que el pobre ex se despejara del estrés financiero. Respuesta de OP, no les daría la idea por si acaso. Mantenerme al margen emocionalmente fue la única forma de no actuar con la cabeza caliente antes de revisar mis papeles. Al ser la casa un bien propio comprado antes de casarme, el control de la propiedad sigue estando de mi lado. Usuario anónimo 2 dice, esto tiene que ser una broma o una historia inventada. Nadie en su sano juicio se queda sentado a discutir semejante disparate por más de 2 minutos sin pedir el divorcio inmediatamente. Respuesta de OP, admito que la sorpresa inicial me congeló unos segundos en la mesa porque no podía creer lo que escuchaba. Pero justamente por eso pasé de inmediato a un modo de protección patrimonial en lugar de ponerme a gritar como un loco. Las decisiones importantes se toman en frío. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el descaro en esta casa cruzó límites que jamás imaginé. Tuve que realizar un viaje de trabajo corto fuera de la ciudad durante 3 días, dejando el terreno supuestamente en calma. Durante ese tiempo, la comunicación con Valeria fue prácticamente nula y limitada a un par de mensajes secos sobre el estado del clima. Al regresar a casa la tarde del viernes, lo primero que percibí al abrir la puerta principal fue un extraño ambiente festivo en el ambiente. Desde el vestíbulo pude escuchar risas masculinas desconocidas y música suave que provenían del piso de arriba. Subí los escalones en silencio y descubrí que Valeria había aprovechado mis 3 días de ausencia para instalar formalmente a Camilo. El estudio que yo utilizaba para trabajar en casa había sido completamente desmantelado y convertido en el cuarto personal de su ex. Había maletas abiertas en el pasillo, calzado ajeno por todas partes y abrigos colgados en los percheros del corredor principal. Camilo estaba cómodamente sentado en el sofá vistiendo unas pantuflas y sosteniendo una taza que pertenecía a mi vajilla favorita. La naturalidad con la que habitaba el espacio daba la impresión de que llevaba meses viviendo bajo mi techo. Sopló un aire de rabia intensa que por un instante amenazó con hacerme perder la compostura frente a ellos. La tentación primaria de agarrar sus pertenencias y tirarlas por la ventana fue sumamente fuerte durante los primeros segundos. Sin embargo, recordé de inmediato las advertencias de mi abogado sobre evitar cualquier tipo de reacción física o confrontación violenta. Sabía perfectamente que Valeria estaba esperando la menor chispa de enojo para acusarme de un exabrupto y victimizarse ante las autoridades. Contuve la respiración, tragué veneno en silencio y me mantuve firme en mi papel de estratega observador. Durante las horas siguientes me vi obligado a presenciar una escena surrealista dentro de mi propio inmueble. Camilo se paseaba por la cocina con absoluta desenvoltura, sirviéndose de mi comida y utilizando mis electrodomésticos sin pedir permiso. Cuando nos cruzamos en el pasillo, se limitó a darme un saludo distante y condescendiente como si él fuera el anfitrión de la propiedad.
Valeria me miraba con una mezcla de desafío y provocación, esperando que estallara en un reclamo desesperado a gritos. Yo me limité a sentir en silencio, evitando cualquier interacción innecesaria y guardando la calma para mi siguiente paso. Comprendí de inmediato que para desmontar esta invasión necesitaba acumular pruebas incontestables que no dejasen lugar a dudas jurídicas. Las meras palabras o testimonios cruzados no servirían de nada en un eventual litigio de divorcio o desalojo formal. Necesitaba registrar cada movimiento y cada conversación que ocurriera dentro de las zonas comunes de la propiedad. El objetivo era tener un respaldo digital irrebatible antes de dar cualquier paso en falso que pudiera perjudicarme. Esa misma noche contacté a un técnico de confianza para programar una intervención discreta en el inmueble. A la mañana siguiente aproveché que la pareja salió a hacer unas compras para recibir al especialista en seguridad en la casa. La excusa oficial que dejé anotada en una nota sobre la barra fue que estábamos probando un nuevo sistema de alarma residencial. El técnico trabajó con rapidez y eficiencia instalando dispositivos de última generación en puntos estratégicos del inmueble. Colocó cámaras compactas con lentes de alta definición y micrófonos ambientales en la sala, la cocina y los pasillos principales. Todo el sistema quedó vinculado de forma directa a un servidor seguro en la nube al que solo yo tenía acceso exclusivo. El costo emocional de soportar el descaro de Camilo utilizando mis cosas durante las siguientes 48 horas fue sumamente amargo. Tuve que ver cómo usaba mi máquina de café personal y cómo dejaba sus platos sucios en el fregadero para que alguien más los lavara. Valeria caminaba por la casa con un aire de victoria prematura que resultaba muy difícil de digerir en la cotidianidad. Sin embargo, apreté los dientes y me repetí mentalmente que cada minuto de incomodidad estaba construyendo mi libertad futura. Mantenía la mente puesta en las grabaciones que comenzaban a almacenarse segundo a segundo en la red. Durante mis pausas en la oficina, abría la aplicación móvil en mi teléfono para revisar las transmisiones almacenadas en el servidor. La nitidez de la imagen y la claridad del audio superaron por completo mis expectativas iniciales sobre el equipo instalado. Podía escuchar con total nitidez el sonido ambiente de la casa mientras me encontraba a varios kilómetros de distancia trabajando. Los dos invasores se comportaban con absoluta soltura al asumir que la vivienda estaba desierta y sin ningún tipo de supervisión. Esa confianza desmedida los llevó a cometer los errores más graves en sus conversaciones cotidianas. Las grabaciones de la noche del domingo pagaron cada centavo de la inversión realizada en el sistema de seguridad. En el vídeo se apreciaba con total claridad a Valeria y Camilo sentados en el comedor compartiendo una botella de mi vino guardado. Entre risas burlonas, ambos comentaban lo ingenuo y fácil de engañar que resultaba ser yo en todo este asunto de la convivencia. Camilo se jactaba abiertamente de haber obtenido alojamiento gratuito sin haber tenido que gastar un solo centavo en hospedaje. La complicidad entre ambos demostraba que no había ninguna simple crisis económica, sino una jugada coordinada. Lo más impactante llegó minutos después cuando el micrófono ambiental captó los detalles concretos de sus planes futuros. Escuché a Valeria explicándole a Camilo cómo pretendía manipular nuestras finanzas compartidas para cubrir sus gastos personales. Trazaban una estrategia para transferir fondos y hacerme pagar los consumos acumulados de la tarjeta de crédito de él. Valeria afirmaba con frialdad que yo era demasiado blando como para notar los pequeños desfalcos en la cuenta común del hogar. La grabación capturó cada número, cada risa y cada detalle de su plan de explotación financiera. Inmediatamente descargué los archivos de vídeo y audio en varios discos duros externos y en carpetas cifradas adicionales. La evidencia documental que poseía en ese momento era pura dinamita para cualquier tribunal de familia o proceso penal. Tenía registradas sus propias voces confabulando para cometer un fraude directo contra mi patrimonio personal y mi confianza. La sensación de rabia inicial fue reemplazada por una enorme satisfacción estratégica al ver la contundencia del material. Los intrusos habían firmado su propia condena digital sin haber sospechado absolutamente nada durante el proceso. Envié una copia completa del expediente digital a mi abogado para que revisara el peso de las pruebas acumuladas. Su respuesta fue categórica al confirmarme que el material cambiaba radicalmente el panorama jurídico a mi favor. Me recomendó mantener la calma por un corto tiempo más mientras redactaba las acciones legales correspondientes para la expulsión. La trampa de la indignación moral montada por Valeria había quedado completamente expuesta en alta definición. Solo era cuestión de tiempo para que la acumulación de su propio autosabotaje terminara por derrumbarlos. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, no entiendo por qué pierdes el tiempo grabando películas en tu casa en lugar de cambiar los cerrojos de la puerta y dejar sus maletas en la calle de una vez. Estás siendo demasiado lento para reaccionar. Respuesta de OP, mi abogado fue muy claro en que un cambio de cerrojos de golpe podía ser usado por ella para alegar un desalojo arbitrario o despojo violento. Preferí dejar que los invasores cometieran su primer acto ilegal documentado frente a la cámara antes de dar el paso decisivo. Usuario Anónimo 2 dice, el tal Camilo paseando en pijama por tu cocina y tomándose tu café parece una plaga doméstica que vino de regalo en la compra de la propiedad.
¿Qué tipo tan descarado? Respuesta de OP, aguantar esa escena ridícula en mi propia cocina fue bastante desagradable, no lo voy a negar. Pero ver cómo se jactaban en el vídeo creyendo que nadie los oía fue el precio justo pagado para obtener la evidencia perfecta. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y el conflicto dentro de mi hogar alcanzó su punto más crítico. La convivencia tensa había llegado a un límite insostenible y Valeria decidió acelerar las cosas con una maniobra desesperada. Un jueves por la tarde, mientras yo leía un expediente en la sala de estar, ella irrumpió con un tono sumamente agresivo. Empezó a provocar una discusión absurda sin ningún motivo aparente, alzando la voz para llamar la atención. Su objetivo real era generar un escenario de caos para llevar a cabo una trampa perfectamente calculada. Valeria comenzó a gritar de forma histérica, exigiendo que me acercara y que la tocara de manera agresiva frente al pasillo. Noté de inmediato que sus miradas se desviaban constantemente hacia la esquina del muro contiguo. Al poner atención, vi la sombra de Camilo oculto detrás de la pared, esperando el momento exacto para intervenir como supuesto testigo. Pretendían simular una agresión física por mi parte para justificar una denuncia y sacarme de la vivienda de inmediato. El nivel de premeditación de ambos resulta espeluznante al recordarlo hoy con la cabeza fría. Ante semejante emboscada, mi respuesta inmediata fue mantener una postura totalmente estática e inexpresiva. Me crucé de brazos con firmeza, di 2 pasos hacia atrás pegándome a la pared y no pronuncié una sola palabra. Sabía que cualquier gesto, incluso el de intentar apartarla con las manos, sería utilizado en mi contra en su narrativa. Permanecí inmóvil como una estatua mientras ella continuaba gritando acusaciones falsas al aire. La impotencia de Valeria crecía a medida que notaba que su provocación no generaba la más mínima reacción física. Al darse cuenta de que yo no caería en la provocación, Valeria tomó una decisión impulsiva y totalmente descabellada. Agarró 2 tazas de cerámica que estaban sobre la mesa auxiliar y las arrojó con fuerza contra el suelo de azulejos. Acto seguido, se provocó con sus propias uñas un rasguño visible en el antebrazo derecho para simular una marca de lucha. Corrió hacia el teléfono fijo y marcó al número de emergencias llorando desconsoladamente con una actuación impactante. Ante los operadores denunció que estaba siendo víctima de un episodio grave de violencia doméstica dentro de su casa. Lo que Valeria jamás imaginó en su frenesí fue que la cámara de la sala estaba grabando absolutamente todo. El lente de alta definición captó no solo la escena completa, sino también los minutos previos al incidente. La grabación registró el momento exacto en que ella practicaba el llanto ensayado frente al espejo del recibidor antes de encararme. Además, el micrófono ambiental captó a Camilo susurrándole instrucciones desde el pasillo para afinar la mentira. Cada movimiento de su montaje quedó respaldado en tiempo real en la nube con fecha y hora exacta. Mientras ella continuaba su dramatización por teléfono, aproveché el alboroto para enviar un mensaje rápido y discreto a mi abogado. Le informé con pocas palabras que la policía estaba en camino y que el montaje estaba completamente grabado. Mi representante me confirmó que saldría de inmediato hacia mi domicilio para intervenir formalmente en el procedimiento. Mantuve la calma absoluta mientras Valeria caminaba en círculos por la sala tratando de desordenar más el espacio. Camilo permanecía en las sombras ajustándose la ropa para salir a dar su versión simulada ante los oficiales. A los 15 minutos, 2 patrullas de la policía local arribaron al inmueble con las luces de emergencia encendidas. Valeria abrió la puerta sollozando de forma dramática, mostrándoles el brazo marcado y señalándome como el agresor. Los agentes ingresaron con postura cautelosa, tomándome la declaración inicial mientras me mantenía en la misma esquina. Camilo salió de la trastienda ofreciéndose como el testigo imparcial que supuestamente había presenciado la agresión. El ambiente estaba cargado de una tensión enorme que amenazaba con volcarse en mi contra. Justo en ese instante crucial, la puerta principal se abrió y mi abogado hizo su entrada en la sala con un maletín. Se presentó formalmente ante los oficiales de policía y les solicitó 3 minutos antes de tomar cualquier medida cautelar. Sacó su tableta profesional y la conectó a la red de la vivienda para acceder a la aplicación de seguridad. Los agentes se acercaron con curiosidad mientras mi abogado reproducía el vídeo grabado apenas 20 minutos antes. El silencio que se apoderó de la sala al sonar el audio del vídeo fue absolutamente ensordecedor. Los oficiales observaron en la pantalla el momento exacto en que Valeria practicaba los sollozos frente al espejo. Vieron con total nitidez cómo ella arrojaba las tazas al suelo y se arañaba el brazo por propia cuenta. El audio captó de forma clara a Camilo susurrándole que exagerara los gritos para hacer más creíble la acusación. La cara de los policías cambió radicalmente de la severidad inicial a una mezcla de indignación y profundo desprecio. El montaje entero se había desmoronado en menos de 3 minutos frente a la evidencia irrefutable. El agente a cargo se giró bruscamente hacia Valeria y la increpó severamente por haber hecho un uso indebido de los recursos. La simulación de delito y la falsa denuncia quedaron descartadas de inmediato por las autoridades presentes en el lugar. Valeria intentó balbucear excusas incoherentes, pero el oficial la cortó en seco ordenándole que guardara silencio.
Camilo dio 2 pasos hacia atrás intentando hacerse invisible, comprendiendo que el juego había terminado de la peor manera. La indignación moral que solían esgrimir se evaporó por completo frente a los uniformados. Aprovechando la presencia policial y la verdad a nuestro favor, mi abogado tomó la palabra solemnemente. Le notificó formalmente a Valeria en ese mismo instante la demanda de divorcio por causa justa redactada en días previos. Asimismo, basándose en la titularidad exclusiva de la propiedad, solicitó el retiro inmediato del intruso. Los policías le indicaron a Camilo que disponía de exactamente 10 minutos para juntar sus pertenencias y abandonar el inmueble. La firmeza de la ley cayó sobre ellos sin darles margen para ninguna respuesta o negociación. Ver a Camilo empacar sus maletas a toda prisa bajo la mirada vigilante de la policía fue una escena gratificante. Tuvo que salir a la calle en medio de la noche cargando sus bolsos pesados sin saber a dónde ir. Valeria quedó devastada en el sofá, procesando la notificación de divorcio y sabiendo que su trampa había sido descubierta. Mi abogado firmó las actas correspondientes con la policía y nos quedamos en la casa con la situación bajo control. El primer gran embate de su estrategia destructiva había sido neutralizado por completo gracias a la preparación previa. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, el fallo de Valeria en su montaje fue garrafal. Ponerse a ensayar los sollozos frente al espejo sin revisar primero si había una cámara apuntando directamente hacia ella es de una torpeza astronómica. Respuesta de OP, la preparación fría siempre termina derrotando al impulso desesperado. El sistema que instalé tenía audio en alta definición que captó hasta el susurro exacto donde planeaban la mentira detrás de la pared. Usuario anónimo 2 dice, pagaría por haber visto la cara de los oficiales de policía cuando el abogado sacó la tableta y les mostró la película completa. Esa reacción debió ser digna de un premio de cine. Respuesta de OP, fue el triunfo absoluto de la paciencia sobre la provocación. Mantener la calma de brazos cruzados mientras ella gritaba fue la mejor defensa posible para que el vídeo hablara por sí solo. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y las réplicas del terremoto que desataron terminaron por alcanzarlos a ellos mismos. Tras el desalojo ordenado por la autoridad, Valeria y Camilo se vieron obligados a refugiarse en una pensión bastante precaria. Sin el lujo ni la comodidad de mi vivienda, la convivencia entre ellos comenzó a deteriorarse rápidamente por cuestiones financieras. Sin embargo, lejos de asumir la derrota y buscar un camino honesto, decidieron emprender una guerra de desprestigio contra mí. Canalizaron todo su rencor en intentar arruinar mi reputación pública a través de redes sociales. Crearon cuentas falsas y publicaron historias inventadas en las que me retrataban como un esposo maltratador y calculador. Valeria se presentaba ante sus conocidos como una víctima despojada de su hogar por un hombre desalmado y frío. Ignoraban por completo que yo estaba guardando capturas digitales de cada una de sus publicaciones difamatorias diarias. Mi abogado iba archivando pacientemente cada ataque para nutrir un expediente penal por injurias y calumnias. Ellos creían que las agresiones virtuales quedarían impunes simplemente por ser hechas detrás de una pantalla anónima. El conflicto escaló de forma peligrosa cuando llevaron sus mentiras directamente al ámbito de mi entorno laboral. Enviaron varias notas anónimas y correos electrónicos a la Oficina de Recursos Humanos de mi empresa. En esos escritos afirmaban que yo era un individuo violento, inestable y culpable de agresiones físicas contra mi cónyuge. La directiva de mi empresa me citó a una reunión urgente para pedirme explicaciones sobre esas acusaciones tan graves. Entendí que mi reputación profesional y la estabilidad de mi empleo estaban corriendo un peligro real e inmediato. Me presenté a la reunión de recursos humanos acompañado de mi abogado y con la documentación completa sobre la mesa. Reprodujimos ante los ejecutivos el vídeo de la intervención policial y los dictámenes oficiales de la autoridad. La directiva de mi empresa comprendió de inmediato que yo estaba siendo objeto de un chantaje y una difamación cobarde. Aunque el malentendido laboral quedó aclarado internamente, mi paciencia se agotó de forma definitiva ese mismo día. Mi abogado y yo coincidimos en que el tiempo de la diplomacia y de la contención pacífica había llegado a su fin. Interpusimos formalmente una demanda penal contra Valeria y Camilo por difamación agravada y simulación de delito. Como parte de la estrategia legal, solicitamos la autorización judicial para divulgar el material audiovisual sin editar. El juez de la causa aprobó la liberación del vídeo para desmentir las acusaciones públicas que afectaban mi honorabilidad. El metraje mostraba con absoluta claridad a Valeria planeando el montaje, admitiendo su engaño y revelando su infidelidad con Camilo. La prueba era tan demoledora que dinamitaba cualquier narrativa victimista que ella hubiera intentado construir. El vídeo se viralizó rápidamente entre conocidos, familiares y miembros del círculo social que antes la apoyaban a ciegas. Las personas que habían compartido sus publicaciones anteriores comenzaron a borrar sus mensajes y a disculparse conmigo por privado. La máscara de la indignada moral cayó estrepitosamente en cuestión de 48 horas ante todo su entorno. Todo el mundo pudo ver con sus propios ojos la manipulación fría y el cinismo con el que ambos actuaban.
El aislamiento social que empezaron a sufrir fue la primera consecuencia seria de su propio autosabotaje. Sin embargo, el golpe más devastador para Valeria ocurrió en su propio lugar de trabajo a los pocos días. El vídeo del montaje y las noticias sobre la demanda penal llegaron a oídos de los altos directivos de su empresa. La institución donde laboraba contaba con un código de ética sumamente riguroso respecto a la conducta de sus empleados. La directiva consideró que sus actos deshonestos y la falsa denuncia policial atentaban gravemente contra el prestigio institucional. La citaron a primera hora de un lunes para notificarle su despido fulminante sin derecho a indemnización. Valeria pasó de intentar destruirme profesionalmente a quedarse completamente desempleada en cuestión de días por sus propios actos. Perdió el único ingreso seguro que sostenía la precaria economía que compartía con Camilo en la pensión. La desesperación se apoderó de la pareja al verse acorralados por demandas penales y sin recursos económicos. Los reclamos entre ellos comenzaron a escalar dentro de la habitación que alquilaban, según comentaron amigos comunes. Camilo descubrió que la mujer que prometía resolverle la vida estaba ahora más hundida que él. La trampa que construyeron meticulosamente para despojarme de mi casa y arruinar mi carrera se les devolvió con fuerza. Se quedaron sin argumentos defensivos ante los tribunales y sin el respaldo de un solo conocido o familiar. Cada mentira que lanzaron sirvió como un ladrillo más para edificar su propia ruina personal e institucional. Mi posición, por el contrario, quedó absolutamente limpia y respaldada por la verdad objetiva de los hechos. Observar el desarrollo de este evento fue la confirmación de que la paciencia estratégica siempre da frutos. Las llamadas de Valeria intentando pedir clemencia o negociar un retiro de las demandas no se hicieron esperar. Utilizó teléfonos prestados para dejarme mensajes de voz donde pasaba del llanto a la súplica desordenada. Me pedía que reconsiderara la demanda penal alegando que estaba pasando por el peor momento de su vida. Mantuve mi postura de total distanciamiento e instrucción de contacto cero, dejando que todo lo gestionara mi abogado. No había espacio para la piedad frente a personas que habían intentado destruirme sin la menor contemplación. Mi abogado le notificó formalmente a su defensor público que no habría ningún acuerdo extrajudicial de ningún tipo. La causa penal seguiría su curso hasta las últimas consecuencias fijadas por las leyes vigentes del país. Los dos invasores se encontraban ahora al borde de una condena formal y sumidos en una crisis financiera absoluta. La pensión donde se hospedaban amenazaba con desalojarlos por la falta de pago acumulada durante varias semanas. El escenario final del juicio se vislumbraba como el cierre inevitable de esta historia absurda. Me preparé con absoluta tranquilidad para la audiencia final de divorcio y resolución de cargos penales pendientes. Mi patrimonio estaba a salvo, mi trabajo restablecido y mi reputación completamente intacta ante la sociedad. La verdad documentada había aplastado cada una de las mentiras fabricadas por la indignación moral de Valeria. Soportar los momentos más oscuros con cabeza fría había valido la pena en cada paso del proceso. Solo quedaba presenciar el acto final ante el tribunal para cerrar este capítulo definitivamente. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, es un resumen de ruina acelerada digno de estudio. Valeria pasó de exigir alojamiento para su ex en tu propia casa a quedarse sin casa, sin trabajo y demandada en solo 90 días. Respuesta de OP, ella sola eligió escalar el conflicto al ámbito laboral enviando notas a mi empresa. La firma donde trabajaba tenía políticas éticas sumamente estrictas y no perdonaron que inventara denuncias falsas ante la policía. Usuario Anónimo 2 dice, Camilo ya estará buscándose otra expareja para pedirle espacio en el sofá. Porque con Valeria desempleada y demandada, ese parasitar se le terminó por completo. Respuesta de OP, la gente que vive de aprovecharse de los demás siempre repite el mismo ciclo hasta que se queda sola. En cuanto se le acabó el dinero a ella, la alianza de conveniencia que tenían se convirtió en una guerra campal. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización y el capítulo más surrealista de mi vida cerró oficialmente sus puertas en los tribunales. Nos presentamos a la audiencia final de disolución matrimonial ante el juez de familia en una mañana fría. Valeria lucía demacrada y visiblemente afectada por los últimos meses de privaciones y litigios constantes. Camilo se encontraba sentado a su lado con una mirada perdida y la vestimenta arrugada de quien ya no tiene opciones. Por mi parte, asistí flanqueado por mi equipo legal con la tranquilidad de tener la verdad respaldada en papel. El magistrado revisó minuciosamente la abrumadora cantidad de pruebas digitales que aportamos al expediente judicial. Las grabaciones de vídeo, los audios cifrados y los informes policiales no dejaron margen para ninguna duda razonable. La defensa de Valeria intentó esbozar un último argumento basado en su supuesta vulnerabilidad financiera, pero fue desestimado de inmediato. El juez fue contundente al señalar que la premeditación y la mala fe en sus actos anulaban cualquier reclamo de protección. La sesión procedió con una fluidez que presagiaba una sentencia absolutamente ejemplar a mi favor. El tribunal dictó sentencia decretando formalmente el divorcio por causa justa imputable exclusivamente a Valeria.
La resolución incluyó la pérdida total de cualquier derecho a pensión alimenticia o compensación económica por su parte. Adicionalmente, el fallo dejó establecido que ella no tenía ningún derecho sobre el inmueble que adquiría antes del matrimonio. Escuchar al juez desmenuzar las faltas éticas de la contraparte fue una retribución impecable tras meses de angustia. Cada argumento manipulador con el que intentó acorralarme quedó jurídicamente pulverizado en el acta final. Pero el verdadero golpe financiero de la jornada llegó en el siguiente apartado del fallo emitido por el juez. El magistrado ordenó que Valeria y Camilo pagaran de forma solidaria una importante indemnización económica a mi favor. Esta suma fue fijada para reparar los daños morales provocados y el intento de fraude procesal con la falsa denuncia. Al escuchar la cifra impuesta por el tribunal, el rostro de Valeria se tornó completamente pálido en el estrado. Camilo miró hacia el techo en un gesto de absoluta desesperación al comprender el tamaño de la deuda. Al finalizar la sesión firmamos los documentos formales de disolución y abandonamos la sala de audiencias del juzgado. Mientras caminaba hacia la salida del edificio, pude presenciar la estampa final y más memorable de toda esta historia. Justo en la acera exterior de la calle, Valeria y Camilo protagonizaron una discusión a gritos absolutamente desgarradora. Ella le reclamaba con furia por haber sido la causa de su ruina y por no tener un solo centavo para aportar. Él le respondía con igual agresividad acusándola de haber sido una pésima calculadora que los hundió a ambos. Resultaba patéticamente cómico ver cómo la supuesta alianza de solidaridad que defendían se desintegraba en la calle. Los dos personajes que intentaron despojarme de mi vivienda peleaban ahora por ver quién tenía la culpa de su quiebra total. Ninguno de los dos poseía los fondos necesarios para cubrir la compensación económica fijada por el juez. Varios transeúntes se detenían a mirar el espectáculo de reproches mutuos sobre la vía pública. El autosabotaje impulsado por sus propias decisiones equivocadas había alcanzado su punto cumbre a la vista de todos. Me detuve un instante a la distancia para contemplar la escena antes de subir a mi vehículo personal. No sentí ningún deseo de burlarme presencialmente ni de lanzarles una última palabra hiriente en la calle. La imagen de los dos discutiendo sin rumbo sobre la acera era un remate lo suficientemente elocuente. Su propia ambición desmedida y su ceguera moral los habían colocado exactamente en la posición que merecían. Encendí el motor de mi auto y me alejé del juzgado dejando ese melodrama tirado en el pasado. La ejecución de la sentencia sobre la indemnización obligó a las autoridades a embargar lo poco que les quedaba. Según me informó mi abogado semanas después, Camilo tuvo que marcharse de la ciudad para evitar citaciones judiciales adicionales. Valeria terminó regresando a la casa de sus padres en una provincia lejana, cargando con antecedentes y sin empleo. El vínculo entre ellos dos se rompió definitivamente esa misma tarde tras la pelea en la vía pública. El equipo de intrusos quedó disuelto de la forma más miserable y predecible posible. Hoy en día respiro una tranquilidad y una serenidad absolutas en la privacidad de mi propio hogar. La casa volvió a ser el espacio silencioso, limpio y pacífico que siempre debió haber sido desde el principio. Disfruto de mis rutinas sin la presencia de manipulaciones morales ni tensiones absurdas en el comedor. Mi patrimonio personal se encuentra completamente protegido y respaldado legalmente ante cualquier eventualidad futura. La tormenta pasó dejando una sensación de renovación y orden en cada rincón de mi vida. En el aspecto personal, recuperé la confianza en mis decisiones y la claridad para establecer límites infranqueables. Mi carrera profesional continúa en ascenso sin las interferencias de campañas de desprestigio ni notas anónimas. Mis amigos y familiares cercanos celebraron el desenlace y valoraron la frialdad con la que gestioné el conflicto. Aprendí a identificar a tiempo los discursos victimistas antes de que echen raíces en mi entorno cotidiano. La experiencia, aunque amarga en su momento, me dotó de una madurez estratégica inestimable. Si algo me dejó claro este proceso es que la mejor respuesta ante la manipulación no es la violencia ni el escándalo. Mantenerme como un estratega silencioso me permitió recopilar los elementos necesarios para que la justicia actuara. Dejé que Valeria y Camilo avanzaran a ciegas confiados en su propia impunidad hasta que el terreno cedió bajo sus pies. La trampa de la indignación moral solo funciona cuando la víctima decide engancharse en el juego emocional. Al privarlos de esa reacción, sus propios errores terminaron por aplastarlos inexorablemente. Comprobé de primera mano que ante una persona que utiliza la moral como disfraz para el abuso, la mayor venganza es la paciencia. No hizo falta que yo cayera en agresiones ni en bajezas para cobrarme cada falta de respeto vivida. Bastó con darles el espacio suficiente para que su propia lógica incoherente hiciera el trabajo sucio. Hoy disfruto del silencio reconfortante de mi sala, con la certeza de que ellos cosecharon exactamente lo que sembraron.